Bienvenidos a una nueva sección sobre análisis de la información internacional. En este programa trataremos sobre el conflicto palestino-israelí. Por otra parte, presentaremos un video introductor sobre las raíces del problema. Tendremos el agrado de entrevistar a un palestino exiliado y por otra parte trataremos la actualidad del tema. Con respecto a la actualidad de este conflicto político y religioso, el presidente Shimon Peres de Israel, en el marco del 18º aniversario de la muerte del ministro Isaac Rabin, declaró que esta situación de relativa calma no continuará y que los que creen que seguirá serán presos de disolución. Como sabemos, estas declaraciones rompen con el status quo de paz que se vive en el mundo entero. Por otra parte, la oposición criticó mucho estas declaraciones. Para poder tener una visión más amplia y reconocer las raíces de este conflicto, voy a presentar el siguiente video, el cual me parece muy importante que la audiencia lo vea. Miremos. Este conflicto comienza cuando los judíos deciden regresar a su tierra prometida, que es Israel, ya que en Europa se sentían discriminados y perseguidos. Antes de la Primera Guerra Mundial, comienzan las primeras emigraciones judías hacia Palestina, en un movimiento que se llamó sionista, que decía que era necesario que un Estado judío sea creado para todo el pueblo judío que habitaba en Europa, y el sitio elegido era la tierra prometida. La emigración de judíos fue en su punto máximo en el Holocausto, donde los judíos que tienen la posibilidad de escaparse se dirigen en grandes cantidades hacia Israel. En el año 1945, cuando concluye la guerra, la población judía ocupaba ya casi el 35% del territorio, cuando 20 años antes era tan solo el 10%. En este momento, comienzan los principales conflictos entre esos países. Los judíos quieren apoderarse del territorio y los árabes quieren permanecer en él, ya que ellos se encontraban allí desde antes. Gran Bretaña, quien se ocupaba de ese territorio hasta ese momento, decide elevar el tema a la ONU, que se había creado recientemente. En 1947, esta organización decide particionar el territorio y crear dos estados, uno árabe y otro judío. Mientras tanto, Jerusalén queda controlado por la ONU, ya que las dos culturas la tomaban como un lugar clave para sus religiones. A los palestinos les asignan regiones al noreste, en el centro, una franja junto al mar y un territorio limítrofe con Egipto. A los judíos, en cambio, les dejan el resto. Los palestinos no están de acuerdo con esto, y comienzan los conflictos armados. Con esta declaración de la ONU, los países limítrofes, que también están en desacuerdo, comienzan los ataques contra los israelíes. Israel, que ya se estaba preparando para estos ataques, vence a todos los países limítrofes y además expulsa a casi la mitad de los palestinos que vivían en esa tierra. Comienzan a llamarse refugiados, ya que deben irse a países aliados, pero viven en condiciones muy precarias. Hoy en día hay más de 3 generaciones refugiadas. El 14 de mayo de 1948, Israel declara su independencia, y por ende, los palestinos, a ese día lo declararon la Nakba, el día del desastre. En 1967, luego de 20 años de oposición de los árabes contra los israelíes, se desarrolla otra guerra en que los países árabes limítrofes atacan nuevamente a Israel. Se denominó la Guerra de los 6 días. Israel conquista la península de Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, incluyendo la Ciudad Vieja, y los Altos del Golán. Aparece la Organización para la Liberación Palestina, liderada por Yasser Arafat, y así comienza el terrorismo organizado. Querían que el mundo vea y reaccione contra la injusticia que era que Israel se quede con sus tierras. En 1972 asesinan a 11 atletas israelíes. Un año después, se produce una guerra contra Egipto que gana Israel, pero pierde, a cambio, 2.000 personas. Arafat recurre a la ONU en 1978 para ver si mediante la diplomacia puede resolver el conflicto. Se firma un tratado que devuelve para el territorio a Egipto. En el año 1987,
Luego de años de opresión sufridas por los palestinos, y luego de un incidente menor, se produce la primera intífada, el primer levantamiento contra los israelíes por todo lo que sufrían. Se produce en Franja de Gaza y en Cisjordania. En estos intentos de revolución se demuestran las grandes diferencias entre el poder militar israelí y las armas precarias que utilizaban para las protestas los árabes. En el momento que Arafat busca solucionar de manera diplomática el conflicto, aparece otro grupo que defiende los intereses de Palestina, pero de manera más violenta, la Hamás islámica. En 1993 se firma el Tratado de Paz en Oslo, entre Israel y la OLP. Israel acuerda retirarse de a poco de Franja de Gaza y Cisjordania para darle poder a la Autoridad Nacional Palestina, que recién se creaba con Arafat como presidente. Bueno, un video por lo que vimos muy impactante para aquellos que no vivimos en este contexto tan cruel en el cual la vida de un ser humano sinceramente no vale nada. Te asombra mucho, impacta mucho. Por eso decidimos entrevistar a un palestino exiliado, el cual voy a presentar, Isad Hamza. ¿Cómo le va, Isad? ¿Qué tal? Mucho gusto, Maximiliano. Muchas gracias por invitarme. Para arrancar esta entrevista, ¿por qué los árabes y judíos no pueden llegar a un acuerdo? ¿Cuáles son las dos posturas que se viven? Bueno, en realidad hay dos posturas totalmente contradictorias. Por un lado, es entendible la postura de Israel de... está bien, ellos sufrieron durante la Guerra Mundial, el Holocausto, miles y millones de judíos murieron, fueron asesinados y buscaron un hogar nacional y se ampararon en la idea de la religión, de la Tierra Santa, y que esa tierra estaba en Jerusalén, pero lamentablemente esa tierra está ocupada por nosotros, los palestinos. Me parece que lo que ellos proponen es entrar por la fuerza, por la violencia constantemente, y nosotros no tenemos la culpa del Holocausto y de que ellos busquen un territorio que en su momento no tenían. Nosotros queremos la paz y queremos vivir en comunión, pero nosotros no tenemos por qué sufrir las consecuencias de que ellos necesiten un hogar. Nuestro territorio palestino era nuestro y nos lo usurparon totalmente con violencia y con asesinatos sobre todo. Es un problema, la verdad, que carece de una solución por lo que se ve. Sí, bueno, en 1993 estuvo el acuerdo de Oslo, en lo que tratado de paz, los dos presidentes de los países llegaron a un acuerdo. Ahí se podía ver que probablemente iba a haber paz, pero los conflictos siguieron, los atentados, los coches bomba, los suicidios fueron una cuestión permanente y parece que el conflicto no tiene solución. No, esperemos que sí, pero bueno, con las declaraciones que dio el presidente de Israel. Por otra parte, ¿qué opinas sobre la medida de la construcción del muro que separa Cisjordania de Israel? ¿Fue una medida útil? No, para nada, para nada. Lo que hace es generar más odio y contradicciones entre los dos pueblos de Israel y Palestina. O sea, la construcción del muro se empezó en el año 2002, es una construcción de 8 metros de altura y 700 kilómetros de largo, o sea, es una extensión larguísima, divide el territorio de Cisjordania y de Israel. Este muro lo que hace, aunque algunos piensen que es para la propia defensa del pueblo de Israel, nosotros creemos que lo que hace es generar más odio, más conflicto entre los dos pueblos. Si la idea de paz se busca a través del diálogo, yo creo que esto lo que hace es obstaculizar el diálogo. Es imposible juntar las partes si nos divide un muro. Nosotros, los palestinos, hemos dejado familias del otro lado del muro. Bueno, a mí no me toca porque yo desde chiquito vivo acá, pero a mis padres les ha pasado de que cuando construyeron el muro, sus trabajos quedaron del otro lado, perdieron su trabajo, algunos vecinos también perdieron sus familias, quedaron aislados.
Entonces es una medida para nada útil. Por otra parte, Isam, vos que viviste en Israel de chiquito, lo que te cuentan tus padres, familiares, ¿cómo es el contexto de vivir en Israel? Porque uno, la verdad, que ve la televisión y ve que constantemente son muertes, que salís quizás a la calle a hacer lo que necesites y sinceramente no se puede hacer porque se vive un clima de violencia impresionante. No sabes si vas a llegar vivo por los repentinos atentados que se viven. ¿Cómo es la vida de una persona en Israel? ¿Cómo se vive en Israel? Sí, bueno, hay que diferenciar cómo vive una persona en Israel dependiendo de qué nacionalidad tiene. Si vos sos un israelí, vos vivís totalmente seguro porque las Fuerzas Armadas son las que te protegen a vos. Pero los palestinos vivimos en constante terror, no podemos ejercer nuestras libertades. Yo te voy a contar un caso que sucedió, que fue paradigmático porque salió en los medios, tuvo repercusión mundial. Pasó en mayo del año 2004, si no me equivoco. Una chica palestina de 13 años. Sí, estoy al tanto. Tuvo repercusión mundial. Se dirigía a la escuela por cuestiones de niebla. Se perdió el camino y llegó a un puesto de control de seguridad israelí. Cuando advirtieron estos oficiales que la chica era palestina, la chica empezó a correr para alejarse de estos oficiales, que la tiraron con un francotirador y le impactaron en su cuerpo. El conocido oficial R, que nunca se supo el nombre, digamos, dijo que había que asegurar su muerte, en palabras propias, y cuando se acercó a la niña le vació el cargador de su ametralladora. Entonces, casos como este marcan un poco lo que pasa. Nosotros no vivimos con seguridad, estamos constantemente arriesgando nuestra vida. No, me imagino que un nerviosismo, una tensión constante. Por otra parte, ¿qué futuro le ves a este conflicto? ¿Crees en la paz? Luego de las declaraciones del presidente Simón Pérez de Israel, ¿vos creés que pueda haber paz? ¿Creés quizás en una intervención de otros estados que puedan lograr la paz, un status quo? ¿Qué opinás? Yo creo que el futuro no es para nada alentador, digamos. Las contradicciones son totalmente opuestas. No hay un marco de relación entre una postura y otra que genere el consenso y la relación entre uno y otro para llegar a un acuerdo. Creo que el conflicto esencial, por más que haya conflictos religiosos, políticos, que no estén en acuerdo entre los dos pueblos, el problema esencial es que es algo que no va a cambiar. Hay dos pueblos que buscan un mismo territorio. Entonces, hasta que ello no se componga. ¿Qué? Bueno, hasta que ello no se componga, no se va a poder lograr. Creo que la solución es la democratización de los países, que haya leyes claras y que haya leyes de paz, sobre todo. Sí, la verdad que tanto los palestinos como los israelíes necesitan un mayor respaldo del Estado y que haya leyes que traten de calmar las aguas, ¿no? Porque la verdad, al fin y al cabo, somos todos seres humanos y no se está respetando la dignidad del ser humano. Y también tener una persona que testifique, que pueda decir realmente lo que está sucediendo. Bueno, se nos está yendo el programa. Fue un lujo tenerlo acá entrevistado, así que nos vemos en la próxima edición del programa. Saludo para todos. Hasta luego.